Pero pues vamos como a hacer una recapitulación rápidamente. Nosotros tenemos que pensar primero en que la grabación es un proceso de transducción. Cuando hablamos de transducción es que un tipo de energía se convierte en otro tipo de energía. Ellos arrancaron casi que con 2 canales, todos tocando en vivo y capturando así. Eso era lo chimba, pues a mí me parece muy bacano porque ahí el estudio sí te exigía como músico. Si te equivocaba uno de la banda, vuelva y empiece. Y esa cinta era súper cara. Que rock and roll, no sé si vos sabías, pero era el sonido que producía hacer el tener sexo en un carro. De ahí sale el rock and roll. Así es, de ahí viene la palabra. Oiga, la palabra la inventó Alan Freed, que fue el primer disc jockey de la historia del rock. Es que hay que entender que el rock cuando nace era como el reggaetón o los corridos tumbados de hoy en día. Era la música popular que todos los jovencitos querían oír y que movía masas. Hoy definitivamente el negocio de la música ni en este momento ha sido ni será del más talentoso, del más suertudo, sí. Hey, ¿qué tal amigos? Esto es Rockéame. Yo soy Adrián Música y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy sonoro, y son las técnicas de grabación, de cómo se graba de manera análoga y ahora cómo se graba de manera digital. Y para eso tengo un invitado muy especial, muy teso. Él es ingeniero de sonido, es músico, compositor, sonidista y es el propietario de un estudio muy legendario de la ciudad de Medellín que se llama El Pez. Él se llama Jorge Ceballos. Buenas, gracias por la invitación. George, ¿cómo estás, hermano? No, bien, todo muy bien, Adrián. Gracias, hermano, por estar aquí en este lugar, bacano, y contento de que este tipo de iniciativas se hagan, porque igual esto hace memoria de ciudad y memoria regional. Este tipo de espacios me parece que son necesarios y apenas se están dando. Qué chimba. Bueno, él es el genio de la consola. El mago. Bueno, el mago de la consola. Bueno, gracias por el apelativo, hermano. George, bueno, antes de que entremos en tema, a mí me gusta mucho una banda que se llama AC/DC porque cuando yo los escucho en el disco y los veo en vivo, veo algún concierto, suenan igualito. O sea, no tienen diferencia en estudio y en vivo. ¿Vos tenés alguna banda o alguna canción así también? Pues no, que yo recuerde, hermano, que yo haya visto, que siempre pues como que tenga memoria, pues el primer concierto que yo vi en la vida, que fue en 1986 en la gira del Signos en la Plaza de Macarena, a Soda Stereo. Es un recuerdo que tengo indeleble, pues en aquella época mi hermano me regaló de cumpleaños el casetcito del Signos y vino Soda Stereo a presentar el disco aquí en Medellín. Y recuerdo que eso sonaba mejor que el cassette 1000 veces. Qué buena experiencia. Siempre tengo ese recuerdo de haber visto a Soda y a Cerati pues como una banda excepcionalmente bien parada y con una magia increíble en el escenario que yo haya visto. Ya que no haya visto, pues obviamente grandes clásicos como Rush y esas bandas pues, gringas. Incluso el mismo Speedwagon que también tocó con Soda Stereo aquí en Medellín, una bandota. Pues también las bandas norteamericanas tienen cierta magia particular, pues que uno dice, jue madre, ¿cómo hace? Qué chimba, que tiene como esa magia, pues como de tocar muy bien, de ejecutar muy bien en vivo. Y no ser muy exagerados en el estudio, o sea, no tratar de meter cosas que no se pueden hacer en vivo. No, y es que en realidad tocan tan bien y planean tan bien como esas cosas que no tienen necesidad. Que no necesitan crear artificios, que es una cosa que hoy en día cada vez, pues como uno ve bandas tan sobreproducidas en estudio como en vivo. ¿Cierto? Ya todo el mundo tocando con in-ears, con clicks, con secuencias, con cosas de bajo. Y yo ¿sabes qué? Ya no veo amplificadores de guitarra. No, prácticamente ya todo eso desapareció. Ya ni Metallica los está usando. Ya estos Kemper, Profiler y todo este tipo de tecnología es lo que ha venido reemplazando todos los años. Qué vuelta, uno que necesita o sea, ni siquiera escucharse, sino sentir la presión, claro. Sí, eso prácticamente hoy en día... También como por estas giras, estas super giras que hacen estas bandas, también tratan de simplificar la producción al 100%. Vos sabes de todas formas que esta tecnología de tubos de unos amplis bien calidosos y eso, pues también son muy susceptibles a fallar en vivo, pesan, tienen muchas complicaciones. Y ahora pues con la tecnología de hoy en día que logra condensar pues como emular digitalmente, pues ya no es una simulación, sino que es una emulación. Ellos mismos logran como capturar la característica física del amplificador y recrearla digitalmente. George, vámonos por allá como a los 50, los 60.
cuando se grababa de manera análoga. Por ejemplo, como le tocó grabar a Beatles, a Rolling Stones. ¿Qué tiene de particular el sonido análogo? Pues hermano, yo de todas formas pues parto de decir que no soy un enamorado ni del acetato ni del sonido análogo. No soy ese tipo de amante de ese sonido, ¿cierto? Pero pues vamos como a hacer una recapitulación rápidamente. Nosotros tenemos que pensar primero en que la grabación es un proceso de transducción. Cuando hablamos de transducción es que un tipo de energía se convierte en otro tipo de energía, ¿cierto? Yéndonos más atrás, la primera vez que se captura audio fue en el cilindro de cera de Thomas Alva Edison, que este man llegó, cogió una corneta grande, la puso con una agujita, un cilindro de cera, habló por el corno y ahí quedó grabada electromagnéticamente, no, quedó grabada en surcos de ese cilindro de cera el sonido. Qué cosa más tesa. Eso es cierto, entonces que el man descubrió pues eso que se podía capturar. Ya después logró plasmarlo en un acetato, ¿cierto? Y de ahí ya nos vamos como a la primera generación de medios magnéticos, que es como lo que estamos hablando más o menos de los años 50 y 60, que lo que hace es que por medio de inducción ya electromagnética se logra almacenar el sonido en cintas. Si hablamos de los Beatles y de esa época, ellos arrancaron casi que con 2 canales, todos tocando en vivo y capturando así. Eso era lo chimba, pues a mí me parece muy bacano porque ahí el estudio sí te exigía como músico. Si te equivocaba uno de la banda, vuelva y empiece. Y esa cinta era súper cara. Claro, y no solamente te exigía como músico, sino que exigía mucha composición y mucha planeación, ¿cierto? Que es una cosa que se ha perdido porque prácticamente ya muchos músicos llegan a componer al estudio. Y si te equivocas, vuelva y hágale, vuelva y las veces que quieras. Esas, por ejemplo, las grabadoras magnéticas tenían una cosa muy particular, era que la cabeza de grabación quedaba después de la cabeza de play. Entonces vos podías entrar a grabar, pero no podías salir. Porque si salías de grabar, te comías un pedacito de lo que seguía adelante. Eran muy tesos. Eran muy tesos. Hay una historia, yo no sé si será real, parce, y era cuando los Beatles grababan que no existía la reverb ni el delay. No, reverb sí había. Reverb sí fue de los primeros efectos que hubo. Pero que hay de cierto que ellos como que para producir esa reverb ponían un micrófono en una habitación y otro en otra. Y claro, la latencia. Claro que sí, era una de las formas. Y también por medio de unas cajas de madera gigantes con unos resortes, porque en realidad la reverb se produce dentro de los amplificadores viejos y eso es por un resorte, ¿cierto? La inducción del resorte crea esa sensación de espacio. En realidad fue de los primeros efectos que se hizo. Un alambre así enroscado, ¿sí? Un resorte, es un resorte. Por eso muchas veces vos le pegas al amplificador. ¿Sí o qué? La reverb prácticamente fue de esa misma necesidad de que como todo sonaba tan plano, de darle cierta espacialidad a la grabación. Vos, parce, ya como productor y grabando, para vos, ¿qué ha sido algo que vos te acordés que ha sido muy difícil a la hora de grabar? O sea, que te parezca muy teso. Pero pues depende. A nivel técnico, para capturar. No, yo creo que ya uno con el tiempo no. Aquí, por ejemplo, en Medellín era como un mito, pues, grabar guitarra, ¿me entendés? Mucho tiempo, pues, porque si vos te vas atrás y escuchabas los discos de Pun Medallo y esas primeras grabaciones de Parabellum, el mismo Kraken 1, ¿sí o qué? Muchas veces lo que, como la gente grababa en Raymond Records y grababa en estudios de música de Huasca y esas cosas, muchas veces lo que hacían estos manes era sacar la distorsión por línea y ahí así quedaba grabada, pero entonces también existía como, puta, ¿cómo se graba una guitarra eléctrica bien? La distorsión también nace como de un corto, ¿no? La distorsión nace de una saturación, es un proceso de saturar la señal, ¿sí o qué? De saturarla por medio de darle ganancia, de excitar la ganancia de la señal. Técnicamente es algo mal hecho, pues sí, satura. Era saturación viva. Y las primeras distorsiones nacen así, era saturando los amplificadores de tubo, poniéndolos a sonar a 1000, pues es decir, todo lo más, el volumen a 10, y de ahí se da esa saturación. Por eso el tubo suena tan bacano, ¿me entendés? Porque pues no es, y los primeros pedalcitos así de distorsión que salieron fueron los de Fuzz. Pues Fuzz, el efecto que se conoce como Fuzz, fue la primera, como las primeras distorsiones que hubo, que en realidad no eran tan distorsiones, sino prácticamente una onda sinusoidal ahí cuadrada. Sí, ok, fueron como los primeros. Pero en realidad la distorsión como tal nace de esos primeros Marshalls que hubo, los JTM 45 y esos que la gente los ponía a 10. Así a 10 todo y así tocaban con eso hasta que se explotaron. Yo creo que Jimi Hendrix
Saturaba hasta donde más no podía. Puro JTM 45, que es como el ampli más legendario que tuvo Marshall pues en esa época. Brutal. British puro. Parce, y en esa época les tocaba ser muy creativos. Por ejemplo, este man, Phil Spector. Phil Spector. Él fue el que hizo lo del muro de sonido, ¿no? Phil Spector hizo muchas cosas, total, sí. Pero el muro de sonido, ¿qué era? ¿Eso? No, parce, no, contame. Bueno, acá estuve investigando y era como que hacer varias capas. O sea, sí. Como en esa época no había tecnología ni nada. Entonces el man se ponía a investigar y a ensayar y a ensayar. Y ahí fue cuando descubrió el muro de sonido, que era como varias capas. Él tuvo un final terrible, ¿vos supiste? No. Él terminó encarcelado y todo. Sí. Sí, él terminó la vida terrible. Pero sí, ese man hizo unos inventos tremendos. Pero también yo creo que ahí también vale la pena hablar mucho de George Martin, que era el productor de los Beatles. Que también, pues si nosotros pensamos en el proceso ese de captura de los Beatles, ellos solo tenían 4 canales. Cuatro canales. Los primeros discos de los Beatles eran solo en 4 canales. Y así se repartían, pues tocaban, por decir algo, la batería y el bajo en una sesión, graban las guitarras juntos, después las voces y hágale y mezcle, ¿cierto? Y George Martin, pues, hizo cosas increíbles con solo 4 canales. Uno se pone a pensar en eso. O sea, tenían que capturar una batería. Pues eran batería, bajo, 2 guitarras y muchas voces, porque los Beatles como lo bonito de la armonía de las voces, sí, que ellos hacían una armonía de las voces tremendas. Eran 2 canales. Ahora, hoy en día, ¿cuántos canales se necesitan solo para la batería? No, pues los que vos querás. Un ejemplo, una batería básica. Vos podés grabarla en 15, 16 canales. Y en esa época era con 2 canales. Eso depende mucho de lo que uno quiera, ¿cierto? Igual hoy en día, pues hay que pensar que tenemos ya como una cultura acústica, una cultura sonora muy diferente. Vos hablas de la experimentación. En esa época todo el mundo estaba descubriendo cosas nuevas, estaba experimentando. Hoy en día cada vez es más difícil vos descubrir algo nuevo. Claro, ya de ahí pasa uno a los 70s, 80s, ya con Led Zeppelin, con Pink Floyd. Ahí ya la tecnología, digamos que todavía no era digital, pero ya habían cosas más avanzadas. Claro, ¿no? Ya estábamos en otro momento muy diferente, donde también se da el salto siquiera de esos 4, después hubo 8 canales. O sea, que siempre ha sido pues como una progresión geométrica. Y ya en la época pues de Floyd, del Dark Side of the Moon, y cuando Ezrin pues llega a convertirse pues como en el gurú de la grabación de la época y eso, ya estábamos trabajando en 16 canales en una cinta Ampex de pulgada, también Electric Light Orchestra pues en Estados Unidos, y pues ya esa gente tenía recursos. Parce, ¿y cómo hacían? Por ejemplo, ahora vos digitalmente cortás un pedacito de la onda, lo pegas por allí, lo corres. En esa época que cortaban la cinta y pegaban. Ellos eran unos magos haciendo eso, cortaban así precisito, tan. Así. El máster de 2 canales más que todo. El multitrack sí era muy difícil cortarlo. Pero lo hacía. Pues lo más teso en esa época es lo que yo te digo, que como la cabeza de rec quedaba después de la cabeza de play. Vos, por ejemplo, estabas ponchando una voz, entonces era muy fácil que vos te comieras. Vos sabés, no, para los que no sepan, ponchar es cuando uno está grabando y entra, por decir, en la mitad de una frase, el cantante se desafinó y entra uno a grabar ahí. A ponchar. A ponchar, se dice cuando ponchar. le dan con un balón también es ponchar. También es ponchar, aquí es ponchar. Entonces llega uno y entra pues a un segmento determinado para repetir una ejecución que se puede mejorar. En esa época, como la cabeza de rec quedaba más adelante, los mismos manes eran tan tesos que de pura agilidad de dedos lograban salir. No, a mí me tocó, por ejemplo, también en RCN, pues no en música, pero sí en producción pues de radio, que también se hacía todo en cinta de esa de 1/4 de pulgada. Delgadita. Esos manes editaban hasta una S. Llegaban y cortaban la S así con la cinta y la pegaban. Era igual que uno hace en digital hoy en día. Demasiado teso. Ya después de eso, George, empieza uno a ver el sintetizador, ya más efectos digitales. Claro, pero por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, como del hito de Dark Side of the Moon, ya ellos tenían todos los juguetes. Exacto. Pues todos los juguetes análogos. Sí, ¿Cómo ves vos? O sea, cuando ya empiezan a entrar... Por ejemplo, hay una historia muy chimba y es cuando Charly García sale con el primer sintetizador en Argentina, que todo el mundo como, uy, marica, este man que está tocando ahí es de otro planeta. ¿Cómo crees vos que influenció ya cuando entró la parte digital y ya con todos estos efectos, cómo influenció eso en el rock? O sea, ¿qué cambió? Pues vino, todo eso vino
vino pues como de esa primera época como tan, por decirlo así, tan primogénita, escuchando los Beatles, los Rolling Stones, que eran cosas muy orgánicas, ¿cierto? Prácticamente era un rock and roll muy básico, incluso era muy plagiado del blues de los negros. Ellos eran muy plagiadores pues como de ese blues y llevarlo como al mundo blanco, que fue mucho lo que ellos hicieron, fue como importar toda esa cultura negra y meterla ahí en eso que ellos llamaron rock and roll, que rock and roll no sé si vos sabías, pero era el sonido que producía hacer el tener sexo en un carro. De ahí sale el rock and roll. Así es, de ahí viene la palabra. Oiga, la palabra la inventó Alan Freed, que fue el primer disc jockey de la historia del rock, el primero que internacionalizó la payola. O sea, sí. Hemos hablado de él. Ese man convirtió la payola pues como en la moda y desde eso hay payola en la radio. Se llenó de plata. De plata, de todo. Y también pues con el nacimiento de las disqueras que hacían música para jóvenes. Es que hay que entender que el rock cuando nace era como el reggaetón o los corridos tumbados de hoy en día. Era la música popular que todos los jovencitos querían oír y que movía masas. Entonces ya después, ¿qué pasa? Que ya entra esta música como un poquito más madura y entra como en un aspecto más serio, ya los Beatles como más cuchito, entonces ya empiezan a hacer cosas como el Sgt. Pepper's, que es un álbum más sinfónico y un álbum que tiene ya elaboración y muy más experimental también. Muy experimental, ya no les da miedo proponer cosas, ya ellos son el top de la industria. Esa era la época como del papel, ¿o qué? No. Sí, todos tomando papel, claro, tomando papel y con una influencia muy fuerte de gurús hindúes y ellos se meten. George Harrison, que claro, ese man todos, se pegó una película, todos. pero creo que él fue el primero como que los llevó, los metió todos. Ahí, ¿no? Los metió ahí, también venía Santana, venían todos con un montón de cosas del Maharishi no sé qué, y ellos se metieron con toda esa onda. Lo mismo que pasa hoy en día con toda esa espiritualidad que hay de nueva era, que en realidad la nueva era no es nueva, sino que siempre ha sido pues como una búsqueda espiritual también de los seres humanos, ¿cierto? Bueno, entonces, paralelo a eso, entonces ya viene como la idea de esta nueva generación de músicos, de los que uno puede pensar, por ejemplo, Yes, que fue una banda así pues de rock sinfónico que fue brutal, la misma que mencioné ahorita, la ELO, la Electric Light Orchestra, Rush también. Viene toda esta banda que ya viene con una parafernalia pues de cosas electrónicas, electroacústicas. Tenían los sintetizadores más tesos de la época, que en esa época un sintetizador... Eso costaba una millonada. Era una millonada. Es que estamos hablando de que, por ejemplo, en los años 80 un estudio de grabación podía valer 100 millones de pesos de aquella época. ¿Sí o qué? Que es un dineral. Es un poco de plata, güey. Era un dineral. Vos acceder a esa tecnología de poder capturar el sonido era para hacer billete. Por ejemplo, aquí en Colombia, por eso también demora tanto como el rock en llegar a ser un hito cultural importante, sino que las primeras bandas de rock de acá de Colombia, como los Yetis y esas, lo que hacían muchas veces era copiar las canciones en inglés y traducirlas en español o eso. Pero bueno, para no desviarme mucho, voy con lo del rock sinfónico, que eso coincide con muchas cosas, ¿cierto? También coincide con que esta gente eran eruditos de la música. Estos manes, pues, el que me diga pues que David Gilmour y estos manes no son... O sea, es como uno decir un bachiller y un universitario. Sí, o sea, estos manes eran músicos, y eran músicos con formación académica ya de verdad de muy conservatorio, claro, toda la vuelta. Sí, claro que sí, viene con todo eso y con un conocimiento muy profundo, también con una conexión como entre ellos muy tesa. Entonces esos manes también se encerraban a componer y a estudiar y a hacer esas obras, hablar también de Emerson, Lake and Palmer y esas bandas, pues que ellos lo que hacían era una preproducción muy exhaustiva antes de irse a un estudio. Entonces también por eso las obras llegan a sonar como suenan, ¿sí o qué? No es lo mismo vos hoy en día grabar un álbum que vos lo vas grabando como va saliendo la cosa, como muy orgánica, grabas en tu casa, te puedes repetir, puedes hacer las cosas. Acá no. Acá grabar un álbum era una producción multimillonaria en la que la disquera te decía, bueno, ustedes tienen 200 horas para hacer ese disco y tienen eso y no tienen esa más. Presión, parce, como para sacarlo en eso como fuera. Yo una vez pillé, o sea, en este momento no tengo muy claro si fue con Rolling Stones o con The Eagles, que llegó el productor y compró un rancho, o sea, una finca gigante, y se los llevó para allá. Como que, muchachos, vea, acá van a estar en su lugar, pueden hacer lo que quieran y vamos a hacer un álbum brutal. La disquera le dio un montón de plata para que invirtieran eso y el man se los llevó y no salían canciones, weón, ni nada. Pero eso ha pasado mucho. Eso pasó también, acordate de la película de Queen,
¿Te acordás que eso también pasó? Que se los llevaron a ellos para allá a un estudio. Héroes del Silencio también les pasó eso. Y no salía nada. Se los llevaron para Zurich a un estudio de grabación así, con todo Cuando pago. llegó un man así, creo que fue un Roddy, pues alguien X del equipo, y le dijo al productor, vea, parce, lléveles drogas y lléveles mucho chorro y unas chimbas. Y listo. Parce, y salió un álbum. O sea, bueno. Salió una cosa re brutal. Sí, ve, el rock siempre con las cosas mal. No, ya es muy diferente. Ya, sí, parce, claro. Cuando vos ya te metes en la industria, lo bien de manera profesional, no, así que eras, no puedes llevar la vida de rockstar de esa época. No, es que obviamente no. Obviamente, y además en esa época podíamos hablar de rockstars. Hoy en día ya yo pienso que el rockstar no existe, y menos si toca rock. Hoy en día vemos el rockstar, pues yo pienso que más pues como en estos mismos corridos y esta música popular que está de moda, todos estos peladitos pues que alcanzan la fama tempranamente y se dan esa vida de excesos. Si no sabes cantar, te afinan. Sí, en realidad hoy en día, hermano, yo pienso que la industria no es del que más talento tenga, no es eso. Hoy definitivamente el negocio de la música ni en este momento ha sido, ni será del más talentoso, del más suertudo, sí. Y también al que más le metan dinero. El más suertudo, pienso yo, sí. Parce, bueno, ya que estamos entrando en lo digital, ya cuando entra esa onda del todo digital, que ya no hay cinta ni nada, vos, o sea, como productor y como man que trabaja en este mundo, ¿vos crees que fue lo más chimba de lo digital? O sea, porque quitó muchas cosas bacanas, pero también trajo cosas muy chimbas. Bueno, pero ese salto no se da así espontáneamente, sino que yo le cuento un poquito cómo fue. Yo, por ejemplo, cuando empecé a grabar en el PES, en mi estudio, yo grababa con una grabadorcita de 4 canales, que era lo único que uno podía comprar en esa época, que era... Podía acceder a un eso. home studio, un portaestudio Tascam se llamaba, que uno en un casetcito normal grababa 4 pistas. ¿Sí o qué? Y solo grababa uno por un lado. Solo él, pues, ¿me entendés? Es decir, no se volteaba el cassette como en el deck, sino que aquí solamente, o sea, un cassette de 30 minutos te duraba 15 minutos porque grababa el doble de la velocidad para que quedara más calidosito, ¿cierto? Así funcionaba. De ahí hubo un salto también que dio Tascam tremendo, que sacó la 8 tracks, también en formato de cassette. Esa fue 8 canales. 8 canales en un cassetcito. ¿A vos te tocó Sí, yo brinqué de 4 a tener la 8 canales. Ahí ese fue el saltico que di. Mientras tanto, ya empezó a llegar el primer formato de grabación digital como tal que llegó acá. Que llegó fue en un cassette de ADAT. Sí, o que se llamaba ADAT. Pero que ya no era cinta. En un cassette, era cinta, pero cinta de Super VHS. Ah, ok. Sí, ok. Y también existía el cassette de video 8, que era el formato que tenía Tascam, que era el DA88. Esos fueron los primeros formatos digitales que hubo aquí en Medellín y prácticamente durante varios años. Y también existía una grabadora digital de carrete abierto, que era la Otari. Se llamaba Otari Radar, la tenían en discos fuentes. Ahí fue donde grabaron los discos de Joey Arroyo Tesos, en ese mismo sistema digital. Sí, que en ese estudio de discos fuentes, pues Centurión de la Noche y toda esa época de Joey Arroyo fue grabada ya en digital. En esa grabadora. Solo la tenía Fuentes aquí. Aquí nada más la tenía Fuentes. Eso era lo más brutal que había aquí. Había otro estudio que se llamaba Promix. En Promix tenía de 88. Ahí grabó también Equimosis. Ahí grabó Kraken 2, se hizo el Kraken 2, se hizo Equimosis, se hizo Código, se hizo Estados Alterados. Qué chimba, prácticamente hermano, todo eso es Víctor. Víctor García fue el que era el dueño de ese estudio y prácticamente que era el guitarrista y el teclista de Nash. Él tenía esa banda que se llamaba Nash. Que ese concierto que te conté de Soda Stereo en 1986, Nash era la banda telonera. Sí, Nash Víctor, abría Soda Stereo. Sí, le abría Soda Stereo. Muy brutal, muy bien, muy teso. Y él después tuvo una banda de techno que se llamaba Clímax. Clímax. Sí, con la esposa de esa época. Ya después Víctor se fue para Los Ángeles, trabajando también en cine y televisión, en postproducción de audio de cine y televisión, y tiene un tributo a Queen. Tiene unas bandas, tiene varias bandas. Súper vigente. Súper activo, tremendamente. ¿Y Promix murió o todavía existirá? Promix murió después de que él, aquí llegó un parcero, Federico Lozano, que estuvo mucho tiempo dando lora por ahí, y él vivió un tiempo ahí donde quedaba Promix. Y también él hizo varios discos ahí, pero no como estudio, sino discos de él. Brutal, parce. El Amarillo le decían. Él tiene varios discos por ahí de hip hop y de rock, de un rock muy colino. O sea que cuando entra esto digital, ya que nos mostraste esa escala que había, que estaba la 4
Sí, bueno, pero entonces como entra esta DA88 y lo chimba era que vos podías sincronizar 3 DA88, 4, 5, 16. O sea, eso ya fue la parte chimba de la tecnología. Que quisiera. Entonces vos tenías ya tu mixer podía ser un Tascam, un Mackie, cualquier mixer, y el mixer lo ponías esclavo de tus grabadoras de A88. Al principio todo muy bien, pero por ahí a los 2 años empezaban a presentar problemas de transporte tenaz. Y también uno mezclaba en el DAT, que era el otro formato que iba, que era muy parecido a esta grabadora digital, pero con un casetcito más pequeño, y ya no se finalizaba la mezcla en una cinta o en un cassette, sino en un cassette digital pequeño. Ya sin cinta, pues sí era cinta, pero era cinta digital. Como el cassette que uno conoció. Haga de cuenta, ¿se acuerda de esos cassettes de grabadorcita de periodista? Eso. Así era más o menos, era un DAT. Esa era la cinta digital. Esa era la cinta digital, ¿cierto? ¿Qué es la cinta digital? Era una cinta en la que ya el almacenamiento de la cinta no se hacía de manera electromagnética, sino que por medio de un convertidor análogo digital se almacenaban unos y ceros en esa cinta. ¿Sí o qué? Muy teso. Sí, ok. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el análogo y el digital? Es eso mismo. Cuando uno tiene, por ejemplo, un cassette análogo, el impulso electromagnético reacomoda las cintas, las partículas de hierro, las alinea de una forma diferente. Y ahí es donde queda el sonido capturado. En cambio, cualquier medio digital ya es unos y ceros lo que queda capturado ahí y se vuelve a realizar el proceso de transducción inverso. Es decir, esos unos y ceros llegan a un convertidor digital análogo y vuelve y se convierte en sonido. ¿Cómo? ¿Sí o qué? Es un poquito... Clases con Jorge. Bueno, no sé si tratar el podcast pues, no, yo creo que está súper entendible. No, eso sí se trata del podcast, claro. Que es lo mismo que pasa hoy en día cuando nosotros hacemos una grabación digital en un computador. Tenemos una tarjeta de sonido que lo que hace es convertirnos el sonido que nosotros tenemos real en digital, o sea, en unos y ceros, solo que en lo que lo estamos guardando es un disco duro. Ya no hay cintas. Ya no hay cintas, ya hay discos duros o hay memorias o hay discos duros de estado sólido. Y cuando reproducimos, ¿qué pasa? Esos unos y ceros que están almacenados ahí van al convertidor digital análogo y volvemos a escuchar, a escuchar lo que capturamos. Claro que hoy en día eso es un proceso que se hace a unas velocidades increíbles, pues, porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho las primeras grabaciones con las interfaces que yo tuve de computador, que fui de los primeros aquí en Medellín que tuvo pues un sistema de grabación en computador. Yo fui de los primeros así que tuvo pues la posibilidad de... Yo tenía un carrito y lo vendí y con eso compré el primer equipo que tuve pues así de computador. Tenía 7 gigas de memoria. Y eso me imagino que era lo máximo. Pues, no, era una cosa de locos. Pues entonces yo llegaba, salía a un grupo y me tocaba quemar 3 o 4 CDs porque venía el otro grupo y después llegar y volver, eso era quemando CDs para hacer backup. Las primeras canciones mías las grabé con Ceballos en el PES. Bueno, parce, ya dijiste que fue la parte bacana de lo digital. No, la parte bacana de lo digital es que, hermano, es que eso es un mundo que, pues, que ha logrado recrear todo como mejor que la realidad que había, pienso yo. O sea, sí mejoró muchas cosas. Por ejemplo, a nivel musical también. Mejoró muchas cosas, lo que no mejoraron fueron los músicos. Eso es lo que me parece a mí. O sea, a los músicos les facilitó mucho las cosas. Total. Pero, por ejemplo, sí hubo algo muy importante que a mí me parece, weón, y por ejemplo el metrónomo, cuando se empezó a usar el metrónomo. No, pero el metrónomo siempre se ha usado, realmente siempre se ha usado. Pero en la época, por ejemplo, Nirvana, yo creo que cuando grabó el Nevermind, No sé, pero por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, Pearl Jam y muchas bandas de esas sí graban con metro. Ya 90s, finales de 80s. Lo que pasa es que también pensa, por ejemplo, ya cuando saltamos al brinco del grunge, es porque veníamos de la época del glam, que el glam sí era matemático, el glam sí era todo. Vos oís Bon Jovi, oís Poison y eso es puro... Y la exigencia vocal, parce. Y la exigencia vocal era tremenda. Y los guitarristas. Pero llegó, y el maquillaje, ¿cierto? Era hasta que ya todo el mundo se cansó de esa parafernalia y llega Kurt Cobain y se caga en todo el mundo y fue puta y vamos otra vez para la chatarra y palo. Hay una banda que se llama Motley Crue y ellos tienen un álbum, no me acuerdo cómo se llama, que es como una cruz con una serpiente. El Dr. Feelgood. Eso. Ajá. Creo que a partir de ahí, parce, o sea, no, es que ya no podía, yo creo que ya no podía irse más allá. Yo creo que eso fue la cúspide. Lo mismo que como esos discos de Rat, también ya venía como Winger y como todas esas bandas todas sobreproducidas.
Ya está el mismo Halloween, por ejemplo, que Hansen hizo I Want Out porque ya quería salirse de toda esa parafernalia que implicaba todo ese heavy metal así todo exigente. Pues esos discos también de Malmsteen de esa época, ya fue madre. ¿Dónde más puede lo técnico? Ya no hay nada. Ya no había como una cosa puta, una cosa, incluso uno los ve ya, por ejemplo, ahorita que está de gira Sammy Hagar, ¿viste? Sí. Que cogió al hijo de Bonham, a Joe Satriani y a Michael Anthony, el que era el bajista de Van Halen, y andan de gira. Sí. Sonando muy bacán. Brutal. Y pilla que, bueno, ya hablamos de lo análogo, de la cuando se fue convirtiendo así como medio digital y llegó a lo digital. Sí, no, y ya de ahí sí se da el salto a la informática musical. Pero pilla que ya en este momento, por ejemplo, como White Stripes, bandas que ya tratan de volver a lo análogo. Hermano, en este momento hay una tendencia muy, muy marcada en el mundo de eso. Mira, por ejemplo, Greta Van Fleet también. Se ve como un renacer de esa idea. Incluso en estos días estaba leyendo que del top 10 de la revista Billboard, casi 8 álbumes no son secuenciados, sino que son hechos con músicos de verdad. Pues, o sea, incluso real, pues. Hip hop y R&B. También volviendo a eso, porque igual se ha vuelto un poquito cansón. Y están volviendo a prensar en vinilo. Sí, pero pues de todas formas no, y además el vinilo, hermano, está alcanzando unos precios, precios exorbitantes. Mi hermano, por ejemplo, es colector de 7 inches, coleccionista de 7 inches, de vinilos de 7 pulgadas. Sí. Hermano, estamos hablando de que un disco, por ejemplo, qué sé yo, de Whitney Houston, de la primera tanda, o sea, de la tanda del primer prensaje, de un sencillo, por ejemplo, puede estar costando 100 euros, 200 euros, un sencillo de 7 pulgadas. Y hay una ola coleccionista en el mundo de vinilos tremenda y también de la cadena de hi-fi para reproducir el vinilo de una forma tremenda, pues, porque no es lo mismo vos tener un tocadisquitos de esos de maletica de CD y uno profesional, y vos tener un ampli Macintosh con un preamp berraco, un Audio-Technica y un par de bocinas. Claro, pues es que la cadena de hi-fi es una cosa también que... El tornamesa original, pues el de la época no tenía sonido propio, había que amplificarlo. Las radiolas, por ejemplo. Exacto. Parce, bueno, hay una cosa en lo análogo y es que uno decía es que calienta la onda. Es que los tubos calientan la onda. Pues hermano, ¿cómo es eso? Sí, no, pues yo no te discuto eso. Puede que el sonido sea más grueso, pero también pienso que los músicos eran mucho más tesos. Era más la calidad más del músico. Tesos. Yo tiendo a pensar eso. Yo creo que es muy difícil para una persona normal, una persona común y corriente, que vos le digas, güey madre, partamos de lo más básico, que es un MP3 o un WAV. Muy poquitas personas te distinguirían eso. Claro, sí. Ahora que te distingan, bueno, a mí me cuesta. ¿Eso es un álbum digital o es un álbum análogo? Muy poquita gente te va a distinguir eso. ¿Qué tiene más teso el análogo? Tiene más bottom bend, o sea, más bajos, tiene la resolución cercana a los bajos, puede ser más precisa, pero hoy en día todas las compañías que producen plugins, los plugins es lo que uno tiene como cuando estás metido en una DAW. Una DAW es una Digital Audio Workstation, o sea, el programa donde uno trabaja el audio, llámese Pro Tools, llámese Ableton Live, Logic Audio, Acid, Fruity Loops, cualquier programa. Cuando estás en tu DAW, tú pones plugins, tú pones tu compresor, tú pones tu reverb, tú compras tu delay, eso se pone aparte del programa. Y cada compañía que produce eso te produce un simulador de cinta. Ah, ok. O sea, que ya todo el mundo, pues eso es una tecnología que ¿cómo se hace? Igual que los amplificadores que te digo, con los que está girando Metallica y que está girando esa... ¿Cómo se hace? ¿Que simulan los físicos? No lo simulan. En realidad no es una simulación, es un cálculo matemático. O sea, es una cosa matemática. Ellos lo que hacen es copiar el modelo matemático y acústico de cualquier cosa, convertirla en unos y ceros y convertirla en un, o sea, que si suena igual. Un software digital. Parce, eso es una cosa que si no te suena igual es porque vos tenés un oído de casi perro, que biónico. De animal. Sí, es muy difícil vos distinguirlo. Pues, por ejemplo, Waves, que es una empresa de plugins, ellos tienen su simulador de carrete abierto. Vos haces tu grabadora, insertás al final tu convertidor a cinta. Hermano, que eso es muy fiel, que es igual a lo análogo, seguro que no, pero que es muy parecido, si lo es. Parce, ¿Sí o qué? Vos como sonidista, ingeniero y que ya te dedicas a esto desde hace muchos años, yo sé, porque lo he vivido, porque he pasado tiempo con vos,
que es una profesión que absorbe mucho, o sea, hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Cómo haces vos como para tener tu vida aparte, tu vida personal y tu vida profesional? Yo gracias a Dios, hermano, uno con el tiempo le cuesta mucho menos tiempo hacer las cosas. ¿Me entendés? Pues a mí no me cuesta, hace 10 años me costaba mucho más tiempo poder hacer lo que hago hoy en día por la experiencia. Ya te puede quedar por más puro tiempo perro libre. viejo, por puro perro viejo, pues ya uno, es la experiencia, pues, y no es por uno dársela ni no, sino que uno ya entiende más fácil que me parece a mí. Si vos, por ejemplo, pillás Metallica, qué pena que ponga Metallica, pues, de ejemplo, pero es que es un ejemplo que ha pasado por todas. Que es la institución del rock más. Pues es decir, si una banda sueña con tener una empresa exitosa económicamente, un proyecto musical, Metallica. Ha pasado por todas las etapas. Por todas las etapas buenas, etapas malas, etapas de alcoholismo, etapas de rehabilitación, etapas de ser una mega banda mundial, y hoy en día Parado es la mejor banda de metal del mundo. Y están súper vigentes. Y tocando una chimba además, que es que brutal. Uno los ve. Pues que dicen que Lars es un petardo, que Hammett que se equivoca, güey, puta, vaya toque como ellos. No, y tienen un estilo único, suenan a ellos. Y un carisma también puede que no sea muy particular. El baterista más teso, nada. Pero suena a él. Es él. Suena a él. Es él. No exacto. Es el más virtuoso, pero suena a él. Pero uno oye, y lo mismo que Maiden, uno oye un pedacito de Metallica y uno, ¡ay! Metallica. Sin cantar, o sea, nada, algo instrumental. El timbre, gente que desarrolla mucho el timbre. No, es eso, Adrián. Vos, por ejemplo, pillas una banda, nunca el ingeniero de sonido va a ser un pelado, es muy difícil que lo sea. Porque son perros viejos. Porque el entrenamiento auditivo se logra, es un proceso como cualquier proceso de aprender a tocar un instrumento de muchos años. Lo da el tiempo, de muchos años. Y vos con el tiempo. Por ejemplo, en estos días estaba viendo cómo es una entrevista de Adrián Smith y decía que él ya no era capaz de tocar cosas que tocaba hace unos años. No se atreve a hacerlo. No, pues ya que ya no le salen igual, pero bueno, igual pues como uno va perdiendo, digamos, agilidad claro, y cosas. Motriz. Pues uno también ve, por ejemplo, a Angus Young, que también ya como que... Ya le toca bajar el tono de las voces. El mismo Elkin también, que ya... En las últimas épocas tuvo que bajarle un poco como medio tono a las canciones. Fito Páez, por ejemplo, baja también. Ya, es que ya las voces no nos dan, pero como esto de la ingeniería es más un proceso de entrenamiento auditivo, es como diferente. ¿Qué es esto del entrenamiento auditivo? Por ejemplo, vos saber en qué frecuencias está el redoblante, cómo lo sacas de la mezcla, cómo haces para que todo te suene más grueso. Que algo resalte. Si tenés un feedback, pillátelo de una, que es lo que te lo está generando. Eso lo da el tiempo. Sí, eso es como una cosa... que vos lo oís y tu cerebro aprende a asociarlo ahí mismo. Parce, y ya viendo todo esto, por ejemplo, lo que me hablas de los que ya nadie usa amplificadores, que ya todo es como tan digital, ¿vos crees que para dónde más va? O sea, ¿qué sigue, huevón? ¿Qué crees, hermano, que siga? No, pues estamos en este momento en que, por ejemplo, estas bandas de moda, y después, qué sé yo, la banda de Karol G, toda esta gente pues que está así, entonces todos están conectados a un reproductor, a una computadora, que tiene un canal de clic, todo el mundo tiene su in-ear, tienen una voz que le dice, cambio, 4, 3, 2, 1. Entonces prácticamente la función del músico en vivo ya se volvió... como un robot. Un robot más, ya, ¿sí o qué? O sea que yo creo que al último van a ser robots los que van a estar hermano, tocando, nosotros venimos ahora, hermano, con un reto, el hijueputa, y es que se viene la inteligencia artificial con todo. Esta inteligencia artificial hace cosas que el humano no es capaz. Si ustedes no se ponen ya mismo a investigar y aprender a manejar eso, yo estoy descubriendo en la inteligencia artificial que se pueden hacer unas cosas, pues te hace una canción, te hace una letra, te hace una cosa perfecta, súper bien, súper chimba, súper buena. Y en un momentico. Y también es un momento pues en que uno debe como montarse en esa onda y ver cómo puede monetizar ese conocimiento, porque quién sabe en 5 años ya qué va a pasar. Parce, por ejemplo, cuando yo grabé mis primeras canciones con vos, que vos hiciste parte de la producción, yo ahí me di cuenta que el productor es muy importante a la hora de grabar un álbum o una canción. Claro. Por ejemplo, Nevermind, yo estoy seguro que no hubiera quedado igual con otro productor. Que me fuera Bob Vic. Exacto. Para vos, el papel del productor, o sea, ¿qué porcentaje o qué importancia tiene a la hora de hacer música? Pues hablando pues como el mercado nacional, pienso que es más como un accidente de que el man del estudio es el que produce, ¿sí o qué?
rara vez, pues como uno tiene como un proceso consolidado con las bandas, no, marico, usted es el productor de esta banda, pero no pasa tampoco con las grandes estrellas, ¿me entendés? Es mejor que un músico no se case con un solo productor, pienso yo que en la diversidad está también claro, eso, y le da otro aire a la banda. Otro aire, porque también termina sonando a lo mismo, porque es que uno tiene sus mañas y sus huevonadas y todo termina sonando igual. El papel del productor es bacano porque cuando vos sos joven y estás aprendiendo, puedes encontrar una forma de alguien que te enseñe cosas y que te muestre caminos, que te muestre recursos. Pero yo como músico pienso que yo no produciría siempre con la misma persona, sino que pues si yo tuviera plata produciría un tema en Argentina, otro en México. Pues bacano, claro. Porque en la diversidad pienso que está también como la continuidad de la carrera de la gente. En eso pienso, por ejemplo, que Juanes ha sido muy inteligente, que es un man que ha contado con productores internacionales tesos, él mismo se ha producido. Y si vos ves toda la carrera, el man ha evolucionado y ha mezclado cosas y, claro. Y todo el tiempo está como... Y no es el mismo. Exacto. Y no es la misma camisa negra de hace 10 años. Y no es lo mismo que Quimosis. Eso, no, exacto. Entonces uno ve que el man, claro, el productor influye como un berraco. Total. Hablando de eso, vos que le has grabado a tantas bandas, parce, acá en Medellín, ¿alguna anécdota como que, por ejemplo, un amigo mío, que no voy a decir el nombre, que es un productor también muy teso, el man me contó que una vez le grabó una banda que ya es reconocida y el guitarrista no, parce, o sea, las guitarras quedaron tan flojas que cuando se fue la banda, él las volvió a grabar. Pues yo nunca he querido hacer eso, pero yo sí he tenido muchos problemas con músicos. Cierto, eso como productor es un dolor de cabeza, ¿no? Muchos problemas, también me pasaba mucho cuando producía más rock y más bandas, manes que iban, me pagaban súper bien, llegaba el baterista y no era capaz de pegarse al click. Exacto. Ni siquiera, y yo le decía, hermano, yo sinceramente no tengo forma de hacerte un buen disco. Por ejemplo, pues, el amigo que yo te digo, obviamente después les dijo, hey muchachos, yo volví a grabar las guitarras, escuchen y si les gustaron y quedó. Pues yo te cuento una cosa, Adrián, que por ejemplo ya el cantante se va al estudio y yo puedo coger la inteligencia artificial y hacerle ahí con la voz de él, la meto en la inteligencia artificial y puedo arreglar los pedazos que no quedaron bien. De ese nivel estamos ya. Pues, o sea, ya no solo la cosa es autotune, no me lo dan, ya la cosa está más... La cosa es que vos ya puedes coger cualquier voz, cualquier guitarra, cualquier cosa. ¿Verdad? Yo he escuchado con inteligencia artificial que cogen, por decir... Michael Jackson cantando Comes You Are de Nirvana. ¿Has pillado tan bacano eso? Y eso suena todo. Cogen esos temas de cumbia y de Iron Maiden y les ponen cumbia es que por Mick Jagger debajo. Cantando Queen. Sí, no, es que ya hermano, ya es, como te digo, ya es otra época, ya estamos en otro tiempo. Además que es una cosa que lleva un año o un año y medio pues popularizándose. Sí. Y mira que cada vez es más sorprendente. Lo que pasa es que todavía nos negamos muchos se niegan a estudiar a fondo las implicaciones que tiene eso. Pero en algún momento lo van a tener que hacer. No, claro, obviamente. Y se los va a llevar el tren por delante, hermano. Parce, vos que llevas tantos años en esta vuelta, ¿cuál es tu mayor motivación para seguir camellando en esto? O sea, ¿qué es lo que te motiva todos los días? La música, yo amo la música profundamente. Es la música, hermano, como tal, profundamente, pues. Profundamente. Yo todos los días que me levanto a la vida le doy gracias a la música, hermano. Es una cosa que yo la veo como una musa, como una entidad, como un ser, así como Dios, pues, ¿me entiendes? En la música yo le doy gracias a la música. Y cuando, por ejemplo, muchas veces en el trabajo publicitario estamos haciendo un comercial, por ejemplo, de Fabi, me ponen una big band de jazz, pero tengo $1 millón para hacerle. Y yo, puta, ¿cómo hago esto? Los retos, pues, pensar que uno y ya cuando uno los ve al aire y los ve sonando y ve el trabajo de uno, como quedó, también que pelle a veces, pues, fue puta, como quedó de feo, pero otras veces como quedó de bacano esto. Pero la música, hermano, es que uno ser capaz de hacer cosas y de crear y de eso me parece a mí muy bacano. El mero hecho de crear ya. Sí, y la música conmigo ha sido muy buena, hermano, muy te ha dado de comer muchos años. Sí, hermano, ha sido muy... Pues no porque yo sea una persona millonaria ni no, pero he podido vivir de ese arte y de esa interacción con eso, conocer países, gente, todo. Qué chimba, parce. George, todos los productores tienen algo en particular. Por ejemplo, cuando yo grabé con vos, yo me di cuenta que vos eras... o sea, no quiero decir que no eres mediocre, porque hay productores que sí son mediocres, que dicen,
este man se desafinó, pero entonces yo después lo afino. Vos no, vos lo haces repetir a uno, como no, volvélo a grabar. Volvé a grabar eso, por favor, que no quedó perfecto. Vos personalmente, como productor, ¿cómo te diferencias vos de otros productores? O sea, ¿qué crees que no es sé, tu no sello? sé. Yo creo, hermano, que a mí me gusta grabar pensando en el resultado final. No me gusta pensar que después lo mezclo así vas a, sino que desde que lo estoy grabando, lo voy ecualizando, lo voy cuadrando, lo voy sintiendo en mi cabeza, pensando cómo va a ser el trabajo final. Muchas veces llega la gente, terminan de grabar y yo ya tengo la mezcla muy parecida a cómo va a ser, ¿cierto? Ok. ¿Me entendés? A mí me gusta es ir grabando, ir mezclando al mismo tiempo prácticamente. Y yo creo que ese proceso es brutal. Me gusta. Entonces de una vez porque ahí, en el máster no hay que hacer mucho. nada, no hay que hacer mucho. No te vas a tirar horas de postproducción, no te vas a tirar después que tirarle 1000 plugins a las cosas porque esto no suena como debería ser. Además te da la alegría de que terminaste de grabar y ya la cosa está sonando casi como es, ¿me entendés? Y te das cuenta de los errores muy fácil. Para los que están viendo este podcast y no conocen mucho de la producción musical, él habla de la mezcla y yo le estaba hablando del máster. La mezcla es cuando se capturan todos los instrumentos y se ponen a sonar de una manera que se entiendan todos. O sea, que el bajo quede a un nivel, sí, que claro. deje escuchar la batería. Claro, pero si uno no tiene esa perspectiva, se te va nublando todo y vos no escuchas claro y te van quedando en realidad muchos errores. Y hay momentos de distracción en el estudio muy grandes. Claro, y también hay que descansar el oído un ratico. Que uno se cansa y uno no se da cuenta y el del bajo se equivocó. Un error del bajo, marica, es fatal. Es fatal. Un error del bajo en la mezcla es... O por ejemplo, cosas tan sencillas como que la cuerda del bajo no quedó sonando. Ajá, pues que suena un golpe muy brusco. Y queda un blum por debajo y uno, marica, ¿dónde está eso? Y uno buscando, pues porque ya grabamos en 30 canales, 32 canales buscando dónde está metido eso. Son cosas sencillas, pero son cosas que pesan. ¿Qué proyecto hoy en día, ya viéndolo como muy futurista, qué banda o qué solista decís vos como, marica, esto está demasiado brutal, algo que sea así muy nuevo? De lo que hay actualmente que me parezca brutal, pues de rock, pues me parece muy bacano Greta Van Fleet, me parece una banda pues que tiene esa capacidad. Uno escucha a ese man cantando y tiene una recreación de lo viejo hoy en día que es excepcional. Lenny Kravitz me parece que sigue proponiendo cosas muy solladas, hermano, me parece la actitud del man, pues como todo lo que él exterioriza me parece muy bacano. De bandas latinoamericanas, pues pienso que como toda esta onda del indie rock ha refrescado como mucho la escena y ver pues bandas como Margarita aquí en Medellín que logran una proyección internacional tan bacana, me parece muy teso. Hay dos bandas, George, que, bueno, hay una que no es muy nueva, pero sí siguen haciendo cosas que para la época me parecen adelantados. Muse, por ejemplo, es una de esas bandas que yo digo que parecen adelantados. En todas las épocas parecen adelantados. Ajá. Y hay otra que sí es más nueva y me parece muy brutal y es Maneskin, que son italianos. Sí, claro, sí. Sí, además Maneskin pues como con una propuesta estética muy particular. Esta nena toda bella pues como con la bajista. La bajista, hermosa. Sí, y obviamente pues uno ve, yo creo que música pues innovadora. Yo creo que nunca se había producido tanta música como se produce hoy en día. Creo que es una cantidad de música, pues mejor dicho, uno empieza. Me parece también, por ejemplo, muy tesa esta onda, estas peladas latinoamericanas, pues como Elena Rose. Hay una que es argentina, que son dos. Nicki Nicole, pues todas cantan igualito, todas también vienen como... las del timbre. Las del timbre de peladita, tina, sí, también hay como una onda muy homogénea, pues que todo es como igualita. Que es Morrison. Sí. Que son mexicanas. Suenan igual. Hay mexicanas, hay argentinas, hay colombianas, que todas suenan igualito. Pero una chimba brutal. Todas suenan y todas son muy buenas cantantes. Son demasiado tesas. Todas son muy buenas cantantes. Esto que dices, George, que ya se está produciendo demasiada música en el mundo y esto yo creo que se debe también a la facilidad que nos da la tecnología. Ya teniendo toda esa facilidad, entonces ya cuáles son las dificultades. Hermano, no, ya la dificultad es eso, que es una industria que está saturada, que es un negocio que está sobresalir en medio de ese marasmo de producciones que hay, hermano, uno cómo hace, pues, y esa manera, pues yo no sé, esa manera de producir artistas de YouTube
y de todas las redes sociales, pues yo por ejemplo no consumo Spotify ni nada, pero hombre, güey puta, vean cuántos temas se producen, no tengo la cifra clara, pero sé que es como 700,000 canciones se suben diariamente a las plataformas, es que es una cantidad de producción de eso. Entonces, de ahí vos salir de toda esa masa es una cosa muy difícil. Oíste, yo la otra vez tuve la oportunidad de grabar en la finca, que es que quedó en manos de José Pablo, que también es un productor. Sí, claro. Y hablando, uno siempre tiene como una producción preferida. Por ejemplo, la de él fue una producción que él hizo, creo que fue con Calderón, el que hace salsa, que incluso se ganaron un Grammy con esa. ¿Qué producción tuya que vos hayas hecho en el PES digas como, parce, yo me siento muy orgulloso por esta producción, no solo porque haya quedado muy bien? Que a mí me guste, no, a mí me gustan mucho de los discos que yo he hecho, me gustan varios. Me gusta, por ejemplo, me gustó mucho, por ejemplo, esa época, por ahí de hace 20 años, de cuando el hip hop era aquí super underground, algunos discos de hip hop también que alcancé a hacer con estos pelados de Envigado, que eran pues como de mi casa, pues Mulataje, hicimos unos discos muy bacanos. Me gusta, por ejemplo, los discos de heavy metal como los de Ascaris que hicimos, el que tuve la oportunidad de hacer con Kraken lo oigo hoy en día y me parece muy bacano, pues oír, por ejemplo, yo estar, pues una cosa muy sencilla, ahí saliendo a la esquina de mi casa y oír Frágil al Viento y oír esas canciones. Y saber, esto me parece muy bacano, me parece muy bacano. Y uno ver gente llorando con eso borracha. Eso me encanta, a mí eso me parece pues como muy emocionante como eso, pues, pero también los temas con Moji. No, es que son muchos. Es como que yo, Ganga, ¿cuál trabajo grabaste? Yo grabé con Moji el primer de Mito, grabé el Señalados, grabé el tributo a Cortato. Parce, esos son me parece, reliquias. Pues, el Señalados es un discazo, parce. Me parece brutal. Que con ese disco marcó una época muy bacana acá. ¿Cuál es el legado que vos querés dejar, parce, ya como... Hay que decir, todos vamos para allá, weón, todos nos vamos a morir, todos vamos a desaparecer. ¿Vos querés que como te recuerden? Mi hermano, no, George? Yo no pienso en eso. La verdad, nunca lo he pensado. O sea, no, como que yo quiero que me recuerden como el productor. No, como un man que amaba la música y que amen mucho la música y se den cuenta que uno tiene que tener pasiones en la vida. Uno tiene que... Si uno no tiene pasión por algo en la vida, prácticamente no tiene vida. Pienso eso, hermano. Qué chimba. Prefiero que piensen que, uy, cómo era de apasionado ese man. Bacano así más bien, ¿me entiende? Pero pienso que lo que, mejor dicho, lo que causa tanta depresión hoy en día y lo que nos tiene tan agobiados es la falta como de tener pasión por las cosas que hacemos. Pienso parce, que eso es lo más importante. Creo que hicimos un viaje brutal, parce, en cuanto a producción, estudios, bandas. Ahí ya como para despedirnos, ¿querés dejar alguna reflexión? No, decir nada. Algo? Todo bien, gracias por la invitación, muy chimba el podcast y va para adelante todo, y amen mucho la música y amen la vida, que la vida es muy chimba. Parce, no, muchas gracias a vos, es un honor para nosotros tenerte acá porque sos una leyenda, hermano, en la industria musical de Colombia. Y a ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando, esto es Roquéame. Gracias por estar ahí siempre pendientes. Recuerden que nos pueden escribir en todas las redes sociales, proponiendo temas, proponiendo invitados. Y bueno, ahí estamos pendientes de ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Esto es Roquéame y nos vemos en un próximo episodio.